¿Cuál es el verdadero precio de las ilusiones geopolíticas cuando un imperio se niega a creer en su propia mortalidad? Al final del verano del año 1237 a.C., un polvo denso y seco cubre las rutas comerciales del Levante. ¿Por qué una superpotencia colosal, capaz de desplegar en el campo de batalla miles de carros de guerra de élite en cuestión de días, observa con un terror creciente las maniobras de las filas de infantería que vienen del este? Aquí radica la cruel anomalía de la Edad del Bronce. Los señores hititas forjan armas formidables con el metal más caro, pero sus dagas diplomáticas se quiebran contra la lógica matemática de aquellos a quienes, durante siglos, se acostumbraron a considerar bárbaros. El vasto imperio hitita se encuentra tensado al límite de sus capacidades logísticas. Desde las costas del mar Egeo hasta las polvorientas llanuras sirias, las antiguas fronteras crujen bajo la presión continua de amenazas externas y sabotajes internos. En el centro mismo de esta estructura gigantesca pero torpe se alza Hattusa, un laberinto de piedra, una ciudad-fortaleza. El gran rey Tudhaliya IV gobierna desde la fría profundidad de su palacio inexpugnable. Los leones de basalto custodian impasibles las macizas puertas. Pero la piedra monolítica no es capaz de salvar al soberano de la paranoia que lo consume. En la fresca penumbra de las macizas columnas del palacio se esconden usurpadores ambiciosos. Según los historiadores, la corte real en este periodo está impregnada hasta la médula por el veneno de la sospecha mutua. Cada susurro del sumo sacerdote suena como el preludio de un golpe de estado. Cada tablilla de arcilla con informes de las fronteras del norte se lee como el presagio de una inminente rebelión armada. El estado hitita se devora lentamente a sí mismo. El soberano gasta un tiempo crítico en complejos rituales de purificación, intentando hallar la salvación en el misticismo. Busca desesperadamente la protección de los dioses de la tormenta, mientras la muerte real y tangible se forja metódicamente en bronce en el este. Lejos, más allá del cauce del Éufrates, se alza una fuerza completamente distinta. El rey asirio Tukulti-Ninurta I no reconoce el temor sagrado ante los viejos hegemones. No cree en compromisos endebles, cree en la disciplina de hierro, en una logística precisa y en el paso de marcha. El soberano asirio es un estratega frío, matemáticamente exacto y extremadamente peligroso. Si Hatti representa a un gigante lento, atado fatalmente a las tradiciones de una aristocracia pesadamente armada, Ashur es un depredador hambriento de una formación absolutamente nueva. La diplomacia pesada y arcaica de los hititas choca repentina y violentamente con la expansión agresiva de un estado máquina. Comprendiendo la amenaza directa de un enfrentamiento militar, Hattusa realiza un movimiento preventivo. Tudhaliya decide asfixiar al enemigo sin desenvainar las espadas, un bloqueo económico. Los enviados hititas llegan apresuradamente ante los gobernantes del reino Tapón de Amurru. En los aposentos sirios se firma un tratado severo que debe convertirse en la sentencia de muerte para las ambiciones de Asiria. El texto cuneiforme dicta un ultimátum sin concesiones. Ningún comerciante del Levante tiene derecho a hacer negocios con la gente de Ashur. Ningún carro cargado de cobre debe cruzar las fronteras orientales. El cobre es el torrente sanguíneo de toda la geopolítica de la Edad del Bronce. Cortar esta arteria significa paralizar las fraguas del enemigo. Sin suministros frescos de metal, es imposible fundir nuevas puntas de lanza o reparar armaduras dañadas. Como rezan las tablillas de arcilla de Ashur, este golpe diplomático a gran escala fue calculado fríamente para aislar por completo al joven rey y provocar el colapso de su ejército. Pero el plan, perfecto sobre el papel, sufre un fallo fatal al chocar brutalmente con la realidad. Asiria no se asfixia. El embargo estratégico sufre un fracaso estrepitoso. La industria militar de Ashur trabaja a marchas forzadas, apoyándose en reservas internas y almacenes capturados. En lugar de enviar embajadores sumisos con peticiones para levantar el bloqueo, Tukulti-Ninurta primero da la orden de preparación total para el combate. Los exploradores hititas, arriesgando sus vidas, cruzan las tierras de nadie y traen a la capital informes aterradores y de una precisión documental. Registran un movimiento incesante en el este, el estruendo de miles de cascos, el sordo rugido de columnas en marcha
levantando pesadas nubes de polvo asfixiante. En los desfiladeros rocosos cerca de las fronteras del reino de Nairi, vislumbran a las vanguardias asirias. No actúan como saqueadores espontáneos, trabajan como ingenieros de guerra. Silenciosa y metódicamente capturan alturas estratégicas, levantan rápidamente campamentos fortificados y toman bajo un control estricto las fuentes de agua dulce. Un vigía hitita yace sobre las piedras ardientes de un paso fronterizo, intentando calmar el temblor traicionero de sus manos. Abajo, en el valle seco, no ve a una multitud caótica de nómadas, sino las formaciones perfectamente alineadas y geométricamente exactas de la nueva infantería pesada. Las escamas de bronce de sus corazas captan la luz implacable del sol abrasador de forma sincrónica, con cada paso de marcha coordinado. Ningún ruido innecesario, solo el sonido rítmico y opresivo del metal frotándose metódicamente contra el cuero endurecido. En ese momento, el soldado anónimo siente físicamente la catástrofe venidera, dándose cuenta de que el mundo arcaico de sus antepasados está condenado. La fe ciega de Hattusa en la fuerza de los viejos tratados solo aceleró la marcha de la monstruosa maquinaria de destrucción. El bronce de las lanzas ajenas y el implacable paso de marcha se cierran como un nudo corredizo sobre la garganta de las antiguas rutas comerciales. Mientras este nudo sobre la garganta de las rutas comerciales se aprieta cada vez más, en la sala del trono de Hattusa los escribas preparan órdenes febrilmente. Tudalilla IV observa un mapa del mundo hecho en arcilla. Exige soldados para la guerra inminente. Decenas de mensajeros abandonan la capital en caballos frescos. Pesados carros con el sello real cruzan los valles calcinados por el sol. Los mensajeros cambian corceles agotados en polvorientas estaciones de posta. El tiempo corre en contra del imperio. Cada día perdido acerca la catástrofe. La orden es extremadamente severa. Cada vasallo está obligado a proporcionar carros de guerra. Cada ciudad debe aportar infantería. El gran rey apela a los viejos juramentos de lealtad, pero los juramentos sobre arcilla cocida pierden rápidamente su peso. En la costa del Mar Cálido se encuentra la rica Ugarit, ciudad de mercaderes, ciudad de pragmáticos. El rey de Ugarit sostiene en sus manos un pesado mensaje de la capital hitita. El documento exige enviar de inmediato contingentes de élite al este. El gobernante deja la tablilla a un lado. Sus dedos están manchados de arcilla fresca. Se limpia las manos en una costosa tela de lino, mira sus barcos mercantes en el puerto, inspecciona los almacenes con grano selecto. Conoce la absoluta condena de la campaña venidera. Al final del séptimo mes del año 1237 a.C., el miedo se apodera de las cortes levantinas. El imperio hitita exige la sangre de sus aliados. La nueva potencia asiria promete reducir a polvo a cualquiera que no esté de acuerdo. Los vasallos se encuentran atrapados entre dos ejércitos. Comienza la época del gran sabotaje. Los ayer fieles servidores olvidan de repente sus juramentos, esconden a los soldados en guarniciones lejanas, sobornan a los inspectores de la capital. La corrupción corroe las reservas del ejército más rápido de lo que la humedad destruye los viejos filos. Un thriller diplomático se desarrolla en los sofocantes aposentos del palacio. El gobernante de Ugarit le hace promesas deslumbrantes al mensajero de Hattusa. Jura por todos los dioses enviar los mejores carruajes. El mensajero se marcha. El rey convoca de inmediato a sus jefes militares. La orden real suena completamente diferente. Ganar tiempo a cualquier precio. Aludir a la falta de caballos de pura sangre. Quejarse de una mala cosecha. Las palabras del gobernante de Ugarit en las tablillas de archivo decían: «Mis carros están destrozados y mis caballos han muerto por la peste». El vasallo paga con oro. Envía a los hititas pesados lingotes en lugar de soldados vivos. Pero el oro no sabe mantener la formación. El oro no detendrá el embate de la infantería asiria. El reino de Babilonia rezaba por el equilibrio de poder, pero no envió ni un solo carro, demostrando una dura verdad. El metal siempre pesó más que los juramentos sobre arcilla. La hipocresía se convierte en el arma principal de las ciudades-estado comerciales. De día, los gobernantes elevan oraciones públicas por la victoria de Tudalilla IV. De noche, sus mercaderes cruzan secretamente las fronteras orientales. Realizan tratos directos con el enemigo. Caravanas con cobre esquivan los puestos de control hititas por senderos remotos. Burros cargados van directo a los campamentos de los asirios.
La traición tiene un equivalente financiero claro. Los comerciantes venden el metal escaso a quienes mañana forjarán con él las espadas para sus propios verdugos. Según los cronistas, un pánico silencioso se apodera de la costa. Rumores crueles se adelantan al movimiento de las tropas. Los mercaderes traen noticias aterradoras del este. Describen una destrucción total. Los destacamentos asirios no toman prisioneros. Degüellan metódicamente las guarniciones que resisten hasta el último hombre. Queman asentamientos florecientes. Los exploradores regresan a las ciudades sirias con las gargantas cortadas. Sus cuerpos son hallados junto a los hitos fronterizos. Es un mensaje claro de los comandantes asirios. Ashur no piensa negociar. Ashur viene a matar. Este terror racional paraliza la voluntad de los aliados de Hati. Los gobernantes sirios se atrincheran en sus fortalezas. Dictan a los escribas cartas interminables. Los textos están llenos de excusas falaces. Una enfermedad acabó con el ganado de Tiro. Los mercenarios exigen el doble de pago en plata. Las murallas de la ciudad se desmoronan tras el invierno. Cada tablilla enviada otorga una prórroga de unos pocos días. Cada mentira se convierte en una sentencia para la hegemonía hitita. Tudalilla IV lee estos informes en la frialdad del palacio. Ve claramente el sabotaje oculto de sus subordinados. Pero el imperio colosal es demasiado torpe para medidas punitivas rápidas. El centro pierde irremediablemente el control sobre las periferias. El ejército hitita se reúne con una lentitud agónica. Los escribas cometen errores en las listas de movilizados. Los almacenes de armas resultan estar medio vacíos. Los intendentes roban el grano. Los comandantes discuten ferozmente por el suministro de harina. Los aristócratas se pelean por el derecho a comandar el flanco derecho. La máquina de guerra de Hati se hunde en el pantano burocrático. Al comienzo del otoño del año 1237 a.C., la situación se vuelve irreversible. Los rumores son reemplazados por informes de inteligencia. Los destacamentos de vanguardia asirios capturan los pasos de montaña. Ya no es una amenaza, es una invasión real. Un oficial de enlace hitita en Ugarit observa desde el muelle de piedra. Ve la carga de grano en barcos fenicios. Oye el tintineo de las monedas en el puerto. Los soldados del rey local beben tranquilamente vino barato. Nadie afila espadas de bronce. Nadie prepara carros. El oficial aprieta los dientes por la impotencia. Comprende la terrible verdad. Los han traicionado. El enorme ejército de Hati se ha quedado completamente solo. El cálculo frío de los aliados cobardes resultó ser más exacto que los pronósticos militares. Hattusa espera desesperadamente refuerzos. La capital exige soldados. Pero las rutas occidentales están absolutamente desiertas. Los vasallos compraron su propia seguridad al precio de la muerte de su soberano. Hicieron una apuesta cínica por el nuevo hegemón mucho antes del primer lanzazo. La lentitud de Hattusa genera consecuencias monstruosas. Mientras los diplomáticos hititas intentan obligar al Levante a cumplir con sus obligaciones militares, el tiempo se agota para siempre. El enemigo no negocia, el enemigo maniobra activamente. Y mientras en los palacios sirios se esconden febrilmente los viejos tratados de alianza, en las forjas de Ashur se enfría el bronce fresco, listo para reescribir para siempre las fronteras del mundo antiguo. Mientras el bronce fresco se enfría en los moldes de fundición de piedra, la capital de Asiria se convierte en un mecanismo único e imparable. Ashur respira calor. Los hornos de fundición trabajan las 24 horas. El aire es espeso por el hollín acre. El fuego quema los pulmones de esclavos y capataces. Esto ya no es la tradicional leva estacional de milicias tribales. Es una producción industrial de armas, cruel e ininterrumpida. La antigua ciudad a orillas del río Tigris se convierte en una enorme arena de militarización total. Los herreros aquí no forjan hojas únicas para héroes ilustres. Estampan puntas de lanza idénticas, geométricamente perfectas. Miles de hojas absolutamente iguales caen en cajas de madera. Cientos de pesados escudos se cubren con gruesa piel de buey. La estandarización del equipo militar mata despiadadamente la individualidad tradicional, pero da a luz a un sistema invencible. Los intendentes asirios, con una calma gélida,
llevan un registro estricto. Entregan metódicamente las placas de bronce de las corazas a cada recluta. Verifican atentamente el grosor de las correas de sujeción. Todo está rígidamente calculado. Cada pequeño detalle sirve a un solo propósito. En la profunda sombra de los altos muros de adobe, los espías hititas observan lo que sucede con un terror creciente. Se esconden entre la abigarrada multitud de extranjeros de la caravana de suministros. Con manos temblorosas, registran lo visto en tablillas de cera ocultas. No les asusta la cantidad de gente en las calles. Los paraliza el orden absoluto e inhumano. En las amplias plazas de tierra apisonada, entrena una fuerza completamente nueva, la infantería pesada asiria. Los soldados están hombro con hombro, en una formación lo más densa posible, fila tras fila rigurosa, sin gritos caóticos, sin furia de combate individual. Solo el sonido seco y cortante de las órdenes de los oficiales. Paso, parada corta, estocada brusca con la lanza. Otro paso, balanceo sincrónico con la espada corta. Es una fuerza mecánica, matemáticamente precisa, encadenada a una disciplina rígida. Los espías experimentados comprenden pronto la terrible verdad. Ante ellos no hay simplemente un ejército, sino una máquina de represión despiadada y perfectamente ajustada. Al comienzo del 10º mes del año 1237 a.C., el triunfo logístico del joven rey alcanza su punto máximo. Tukulti-Ninurta I no solo ha reunido enormes masas de hombres armados, les ha proporcionado todo lo necesario para una marcha autónoma prolongada por territorio hostil. Se cargan decenas de miles de carros resistentes con grano selecto. Se preparan enormes reservas de carne seca. Se llenan hasta el borde con agua turbia del río innumerables odres de cuero. El aparato militar del creciente Ashur consume recursos gigantescos, pero el sistema de suministros funciona sin un solo fallo. La salida de las unidades de vanguardia del ejército se asemeja al lento desprendimiento de una avalancha de piedra. La pesada masa de hombres entrenados y metal afilado se pone en movimiento de forma sincrónica. Columnas de infantería alineadas abandonan las anchas puertas de la ciudad. El polvo gris se eleva hasta los cielos. La tierra seca tiembla bajo los golpes de miles de sandalias de cuero. No solo una marcha militar hacia fronteras lejanas, es una demostración abierta de la superioridad tecnológica abrumadora de una era completamente nueva. En el otro extremo del fracturado mundo de Oriente Próximo, en los muros de Hattusa, la reacción parece una convulsión desesperada y dolorosa. La movilización tardía y caótica deja al descubierto todos los vicios ocultos del imperio decadente. La antigua tradición aristocrática de combate exige un lujo excepcional. La élite guerrera hitita se acostumbró durante siglos a luchar solo en pesados carros de guerra. Es un arma increíblemente poderosa, pero extremadamente exigente. En los arsenales de la capital, los sirvientes reales ensamblan apresuradamente pesadas plataformas de madera. Maestros experimentados intentan desesperadamente enderezar las llantas deformadas de ruedas con 6 radios. Caballerizos sudorosos se esfuerzan al máximo por domar a caballos de guerra sobrealimentados y entumecidos en los establos. La preparación de un solo equipo de carro consume una cantidad enorme de tiempo precioso. En esas mismas horas, un decurión asirio logra armar y formar completamente a su unidad. Los nobles magnates hititas se ponen sin prisa lujosas armaduras de escamas. Cubren cuidadosamente con mantas densas a sus costosos corceles. Discuten a gritos y con saña entre ellos por los lugares de honor en el flanco derecho. Su orgullo herido no les permite someterse rígidamente a las reglas comunes. Cada aristócrata se considera sinceramente el único artífice de la victoria venidera. Al mismo tiempo, el soldado de infantería asirio anónimo simplemente avanza. No necesita sirvientes personales. No necesita corceles de élite de las caballerizas reales. Tiene en sus manos una lanza, un escudo ancho y la orden de su comandante. Al final del otoño avanzado del año 1237 a.C., 2 doctrinas militares fundamentalmente diferentes comienzan su acercamiento fatal. La diferencia en la velocidad de marcha resulta ser catastrófica. Mientras los torpes generales hititas apenas intentan alinear sus pesadas caravanas de suministros, las vanguardias del ejército de Ashur ya devoran la distancia con agresividad. Los pesados carros de Hatti se hunden traicioneramente en el lodo espeso de los estrechos pasos de montaña.
Los caballos de pura sangre se rompen las patas contra las piedras afiladas. Los ejes macizos estallan con un crujido seco por la sobrecarga excesiva de suministros. Aristócratas enfurecidos azotan con látigos a sirvientes asustados. El caos se enseñorea de las filas del imperio condenado. El mecanismo vulnerable de un ejército de carros requiere condiciones externas perfectas. Necesita llanuras anchas y planas para maniobrar. Necesita suelo firme. La disciplinada infantería asiria desprecia las condiciones climáticas. Las filas rígidas de soldados marchan a través de tormentas de polvo y noches gélidas. Cruzan fríamente rápidos ríos de montaña. Avanzan con una estabilidad implacable y aterradora, propia de un mecanismo de relojería. Cada uno de sus movimientos coordinados acerca ese mismo enfrentamiento que el viejo mundo intentó evitar tan desesperadamente a cualquier precio. La inteligencia hitita lleva al palacio de Tudalía IV cifras aterradoras sobre las distancias recorridas por el enemigo. La velocidad de avance del oponente rompe todos los cálculos estratégicos conocidos. El cerco alrededor de las rutas vitales se cierra. El gran rey se da cuenta de repente del precio irreparable de su lentitud. La valentía guerrera elitista siempre luce impecable en los frescos ceremoniales de los antiguos palacios, pero en una guerra real, se rompe inevitablemente contra la fría matemática de una formación de infantería correctamente desplegada. La matemática de esta formación de infantería dicta reglas de maniobra completamente diferentes en las mesetas pedregosas. Mientras los generales hititas intentan desesperadamente imponer al enemigo una guerra de posiciones clásica, el paisaje se convierte en una arena de cruel agotamiento logístico. Tudalía IV concentra sus unidades de élite en los estrechos pasos de montaña. Los estrategas hititas piensan en categorías de mapas antiguos. Están seguros de que el ejército de Ashur seguirá el camino más corto y predecible. Las plataformas de combate de madera se amontonan en los desfiladeros, bloqueando los accesos al Éufrates. Los aristócratas se preparan para un choque frontal. Esperan que la infantería asiria se estrelle contra el escudo monolítico de sus posiciones fortificadas. Pero Tukulti-Ninurta I no piensa jugar según las reglas del viejo imperio. La maquinaria militar asiria simplemente flanquea los bloqueos establecidos. En el más profundo secreto, bajo el manto de las frías noches de otoño del año 1237 a.C., las vanguardias de Ashur se desvían de las rutas comerciales trilladas. Se adentran en páramos sin vida y hostiles. La logística se convierte en el arma principal y más letal de esta campaña. Los ingenieros asirios logran lo imposible. Organizan un cruce vertiginoso a través de las turbulentas aguas del Éufrates, allí donde los exploradores hititas lo consideraban físicamente irrealizable. Cientos de odres de piel de buey inflados se atan entre sí. Sobre estos pontones improvisados se colocan tablones de madera. Miles de soldados pesadamente armados cruzan el río en un silencio absoluto y aterrador. No hay rastro de pánico. Ni un solo convoy se pierde. El ritmo implacable de la marcha no se interrumpe ni por un segundo. Las pequeñas guarniciones hititas, tomadas por sorpresa, son aniquiladas una tras otra. Los asirios no malgastan tiempo en asedios prolongados. Destruyen metódicamente las fortalezas fronterizas con ataques rápidos y quirúrgicos. El bronce ciega vidas antes de que los vigías logren encender las hogueras de señalización. Los escribas de Tukulti-Ninurta registran impasibles el grano y los carros capturados, mientras las columnas de infantería prosiguen su avance sin detenerse. Las noticias sobre estas incursiones relámpago llegan al grueso del ejército hitita como fragmentos de rumores aterradores. La conmoción sacude al alto mando hitita al percatarse de la velocidad catastrófica del avance enemigo. La distancia que al ejército de Hati le toma semanas de marchas agotadoras cubrir, los asirios la recorren en cuestión de días. El terreno mismo se torna hostil para las pesadas huestes hititas. Las mesetas pedregosas que rodean Nirilla no perdonan errores. Mantener un solo carro de guerra pesado requiere un convoy voluminoso, ejes de recambio, forraje para caballos de casta y decenas de sirvientes. Las columnas de suministros, estiradas a lo largo de kilómetros, comienzan a fracturarse de forma irreparable. El movimiento se convierte en una tortura. Una auriga hitita hinca las rodillas en el polvo seco, con las manos en carne viva por la fricción de las cuerdas ásperas.
Ante él yace un caballo de guerra reventado, jadeando con dificultad. A su lado, la rueda de la plataforma de combate yace partida a la mitad, incapaz de resistir el impacto contra una roca oculta en el fango. El comandante del destacamento pasa de largo con indiferencia, sin siquiera girar la cabeza. Sabe que detenerse significa quedar rezagado para siempre. Las tripulaciones abandonadas quedan a merced de los elementos. El orgullo del imperio no sucumbe ante las lanzas, sino bajo el peso de su propia estructura arcaica. Al final del otoño del año 1237 a.C., la logística hitita entra en agonía. Los intentos por recuperar la iniciativa terminan en un fracaso rotundo. Maniobrar enormes masas de hombres y caballos en terreno accidentado deriva en un colapso administrativo. Las órdenes llegan con un retraso catastrófico. Los destacamentos se pierden entre sí en la densa bruma de las gélidas madrugadas. Los soldados de apoyo caen por agotamiento, incapaces de cargar con las reservas de flechas y víveres tras una vanguardia que se aleja a toda prisa. Mientras tanto, la infantería asiria cierra la pinza. No solo superan en velocidad al ejército de Tudalilla IV, sino que empujan al enemigo de manera deliberada y calculada hacia el sector más desfavorable. Ocupan las alturas dominantes y dictan, sin apelación, el rumbo de la marcha. El frío cálculo logístico del rey asirio se convierte en un arma de destrucción psicológica total. Los soldados hititas, exhaustos por las marchas continuas, empiezan a comprender que caminan directo hacia una trampa tendida. Cada nuevo amanecer solo trae la certeza creciente de su propia perdición. Ya no controlan la situación, avanzan dócilmente hacia donde los empuja la voluntad matemáticamente precisa del enemigo. Pero el golpe de gracia, aquel que paraliza la voluntad, no se asesta por la retaguardia a los rezagados. Las patrullas de vanguardia de Ashur realizan una última maniobra crítica antes de la batalla general. Se deslizan silenciosamente a través de la bruma de polvo y aseguran los puntos estratégicos alrededor de Nirilla. Mientras el ejército hitita arrastra con sus últimas fuerzas sus carros destrozados sobre las piedras ardientes, la infantería asiria, metódica y fría, los corta de su única fuente de sustento. Toman el control total de los manantiales de agua dulce. El dominio de las fuentes de agua convierte los páramos pedregosos en una ratonera mortal. Alrededor de Nirilla, los destacamentos de vanguardia de Ashur establecen una defensa hermética. Ocupan los escasos manantiales de montaña, bloquean los cauces de los arroyos estacionales y levantan terraplenes alrededor de cada pozo. El cálculo logístico de los comandantes de Tukulti-Ninurta es simple y despiadado. Un guerrero puede vivir una semana sin bronce nuevo para su escudo, pero no es capaz de mantener la formación 3 días sin agua. Tras largas semanas de maniobras agotadoras, el gigantesco ejército de Hati colisiona contra este muro invisible. El sol calcina la tierra pedregosa, el aire es denso, saturado de un polvo amarillo y seco que se cierne constantemente sobre el enorme campamento. Se mete en los ojos inflamados de los soldados y rechina entre sus dientes con cada respiración pesada. La masa colosal de hombres y animales consume una cantidad increíble de líquido, y las reservas en los odres de cuero se agotan a una velocidad aterradora. El agua estancada en el fondo de los barriles se calienta rápido. La sed se convierte en el primer y más temible enemigo de los generales hititas. Los robustos caballos de guerra son los primeros en sufrir. Los corceles de raza de las caballerizas reales jadean bajo el calor sofocante, con los costados subiendo y bajando pesadamente mientras golpean nerviosos el suelo ardiente. Sin agua abundante, la principal fuerza de choque del imperio se vuelve un lastre inútil. Los intendentes hititas se ven obligados a recortar las raciones. Los infantes de apoyo ahora solo reciben unos pocos sorbos de un lodo tibio y turbio una vez al día. Los nobles todavía beben vino de sus convoyes personales, pero este frágil recurso se agota con rapidez. La tensión en los angostos desfiladeros de piedra aumenta exponencialmente. Las montañas comprimen al ejército hitita por todos lados, anulando cualquier espacio de maniobra. Cada mañana, los comandantes hititas lanzan destacamentos de asalto en un intento desesperado por romper el cerco y recuperar las fuentes de agua. Se producen escaramuzas breves y brutales en los estrechos corredores de piedra. Los célebres carros hititas permanecen inertes. Las macizas plataformas de combate son inútiles entre las rocas afiladas y las grietas profundas.
Los guerreros de élite de Hati deben desmontar y lanzarse en ataques frontales por senderos quebrados, donde chocan inevitablemente contra la formación monolítica de los portaescudos asirios. El bronce golpea contra el bronce con un estruendo sordo. El suelo pedregoso de Nirilla se vuelve una trampa resbaladiza. Las lanzas asirias son precisas. La infantería de Ashur no retrocede ni un paso, manteniendo la línea con gélida disciplina. El precio de cada jarro de agua se mide ahora en cuerpos mutilados. La noche no trae alivio. La oscuridad se convierte en el escenario de una guerra de espionaje a gran escala. Los saboteadores asirios se deslizan como sombras entre las piedras frías, infiltrándose mucho más allá de los puestos de guardia hititas. Comienza una caza metódica y despiadada de lenguas para obtener información. Un joven centinela hitita aguarda al borde de un precipicio. El viento nocturno trae el olor penetrante de las hogueras ajenas. La garganta le arde por una sequedad insoportable, y sus labios agrietados sangran. Sus dedos sucios aprietan convulsivamente el asta de su lanza. De repente, un leve crujido de piedras a sus espaldas. Un golpe seco y profesional en la nuca. Oscuridad. El cuerpo es arrastrado sin ruido hacia el campamento enemigo. Incursiones tan audaces se repiten cada noche. Los oficiales de inteligencia asirios interrogan metódicamente a los prisioneros. No conocen la piedad. Aplican brutales métodos de castigo físico para extraer información precisa sobre las escasas reservas de grano, las señales secretas de las patrullas y el catastrófico estado moral del enemigo. Pero el rey de Ashur va más allá. Convierte deliberadamente las confesiones obtenidas en un arma de destrucción psicológica masiva. Los asirios liberan con saña a una parte de los prisioneros quebrantados. Estos hombres, enloquecidos por el horror, regresan a sus hogueras llevando consigo una desinformación cuidadosamente planificada. Esta ponzoña informativa se propaga al instante. Los soldados susurran cosas aterradoras en la oscuridad. Hablan de decenas de miles de guerreros frescos llegando desde el este, de una traición inminente de los mercenarios sirios, y juran que el oro asirio ya ha comprado la lealtad de sus propios comandantes. Al final del otoño del año 1237 a.C., esta mentira venenosa penetra en los cimientos de la maquinaria militar hitita. La correspondencia interna registra una oleada de paranoia sin precedentes. Los comandantes de los flancos desconfían de las órdenes del centro y los oficiales esperan cada noche una traición por la espalda. El mando unificado sobre la gigantesca masa de hombres armados, enfurecidos y agotados por la sed, se desintegra de forma irreversible. La estocada final surge desde el interior. Un grupo de mercenarios desesperados intenta tomar por la fuerza los carros de agua reales, desatando una breve masacre fratricida. Tudalilla IV intenta restaurar el control mediante el terror, ordenando la ejecución inmediata de los instigadores y de cualquiera que propague rumores. Los verdugos reales trabajan hasta el alba, pero el miedo ante la invisible amenaza asiria resulta ser más fuerte que el temor al propio soberano. El seco cálculo logístico del enemigo rinde frutos. El sufrimiento físico ha destruido por completo la disciplina. La gélida matemática de una voluntad ajena dicta las reglas de supervivencia. Tukulti-Ninurta I retrasa deliberadamente el asalto general. Observa con calma cómo el adversario se consume a sí mismo. Simplemente espera el momento en que la presión interna quiebre definitivamente el espinazo del ejército hitita. Y el cálculo funciona a la perfección. Sin agua, asfixiado por el polvo y la paranoia, el campamento del antiguo imperio comienza a devorarse a sí mismo. El campamento del vasto imperio se descompone. La degradación interna se acelera con cada hora, convirtiendo la que fue una gran hueste en una turba enloquecida por la desesperación. En los umbrales del invierno del año 1237 a.C., las últimas reservas de agua se han convertido en un cieno fétido en el fondo de los odres resecos. La disciplina se ha esfumado. Las levas de las provincias profundas de Anatolia arrojan sus pesados escudos. Ya no creen en la victoria y se desvanecen por decenas en la oscuridad de los desfiladeros. Por la mañana, la cuenta de desertores asciende a cientos. Los destacamentos punitivos ya no pueden contener este flujo espontáneo de fugitivos.
La amenaza de ejecución palidece ante la sed que enloquece y el miedo animal frente a un enemigo inevitable. Los oficiales intentan restaurar el orden a latigazos, pero los soldados exhaustos ya no reaccionan al dolor. Un lancero hitita sin nombre se sienta sobre las piedras ardientes, a la sombra de un carro destrozado. Su lengua hinchada se pega al paladar reseco. Mira con estupidez la punta de bronce deslustrada de su arma. No desea morir por el orgullo de un monarca lejano, solo anhela un trago de agua. A su alrededor, otros guerreros igual de agotados yacen inmóviles, habiendo perdido toda traza de humanidad. No queda rastro de la antigua valentía, ni pensamiento sobre la defensa de las fronteras. Solo un dolor físico extenuante y la espera paralizante del final. En el centro de este caos, la aristocracia hitita busca refugio en el misticismo. Los viejos dioses tienen la obligación de intervenir. Los sumos sacerdotes, con vestiduras blancas manchadas de polvo, realizan complejos rituales de purificación. El denso olor del incienso se mezcla con el tufo nauseabundo de la carroña equina. En los altares portátiles, degüellan a las últimas ovejas sanas. Los sacerdotes, con manos temblorosas y ensangrentadas, extraen los hígados calientes buscando señales favorables, buscando al menos una brizna de esperanza. Pero los augurios son funestos. Según los cronistas, los sacerdotes solo ven manchas negras y deformaciones antinaturales en los tejidos. Los dioses de la tormenta han abandonado a los gobernantes de Hati. Esta sentencia mística quiebra la psique de los nobles mucho más rápido que la sed. La conciencia arcaica de la élite es incapaz de asimilar una realidad donde sus protectores celestiales han sido derrotados por un avance enemigo impecablemente organizado. El pánico se propaga a los comandantes de los destacamentos aliados. La correspondencia diplomática de los días previos a la batalla registra un colapso total de la confianza. Los gobernantes vasallos intercambian tablillas cuneiformes en secreto dentro del mismo campamento. Ya no discuten tácticas, sino las condiciones de una capitulación por separado. Intentan calcular a quién traicionar primero para conservar su estatus. Es un desfile de vileza ante la debacle inminente. En el flanco opuesto del valle reina un silencio gélido y mecánico. Los asirios no realizan oraciones histéricas ni buscan respuestas en entrañas de animales. Los ingenieros de Ashur revisan la tensión de las correas de los escudos. Los decuriones supervisan con rigor el filo de cada hoja. Los soldados reciben raciones medidas de agua y aguardan órdenes con calma. El pragmatismo del campamento asirio contrasta bruscamente con el fatalismo caótico de los hititas. Para los soldados de Tukulti-Ninurta, la victoria no depende de deidades caprichosas, sino del temple de la armadura, la densidad de la formación y el cumplimiento estricto de las órdenes. La sed y la desmoralización profunda se han convertido en el arma invisible ideal, quebrando la psique del enemigo mucho antes del primer choque de metales. Al cierre del año 1237 C. El ejército de Tudalía IV es una horda de hombres sentenciados, atrapados en una trampa despiadada. El límite de resistencia emocional ha sido superado. Los soldados hititas odian sus carros, inútiles en esas montañas. Los comandantes ya no dan órdenes, solo cuentan las tripulaciones restantes. Los desfiladeros están sellados por escudos ajenos. No hay huida ni negociación posible. Y en ese momento de absoluta desesperanza, los aristócratas hititas comienzan a preparar sus carros para el último golpe. Los nobles condenados alistan sus carros para la carga final. El sol castiga los ojos inflamados y el polvo amarillo se asienta sobre las costosas corazas y los plumajes de los caballos. En el silencio sofocante, solo se escucha el golpe rítmico de los carpinteros clavando cuñas en las ruedas resecas. Cada movimiento está impregnado de una sorda desesperación. Los guerreros de Hati, que durante siglos dictaron su voluntad al cercano oriente, están acorralados por la piedra y la sed. Sus caballos de casta jadean, exhaustos por días sin agua, mientras una densa espuma sanguinolenta cae sobre la tierra ardiente. El pundonor del viejo imperio reclama una acción desesperada. El fatalismo desplaza al miedo. Los aristócratas ajustan las correas de sus armaduras y revisan el equilibrio de sus lanzas en silencio. No hay discursos ni esperanzas de salvación, solo una determinación sombría. Intentarán abrirse paso a través de las filas enemigas,
o morirán bajo los ejes rotos de sus propias máquinas. Los destellos del implacable sol meridiano convierten las líneas de carros hititas en un blanco enorme y deslumbrante, pero absolutamente sentenciado. En el centro del campamento se desarrolla el acto final de la impotencia diplomática. La sofocante tienda real está saturada por el hedor del miedo. Tudalía IV se niega a aceptar la realidad de su derrota y juega una última carta desesperada. El soberano dicta a un escriba aterrorizado un mensaje urgente, un ultimátum. El gran rey exige que se levante el asedio, se despeje el acceso al agua y el enemigo se retire tras el Éufrates. Amenaza con la ira de los dioses y fanfarronea sobre refuerzos inexistentes. La arcilla húmeda recibe estas palabras vacías y la tablilla es sellada con el anillo real. Un mensajero solitario parte, llevándose consigo la última ilusión de paz. El emisario atraviesa raudo la tierra de nadie y entra en la zona de control asirio. Aquí impera un orden ideal. El aire huele a aceite, sudor de caballo y metal. El rey de Ashur recibe personalmente el mensaje. Tukulti-Ninurta primero permanece impasible ante el antiguo título. Su respuesta, según los archivos, es un prodigio de cinismo gélido y mordaz. No hay amenazas emocionales, solo una cruda constatación de los hechos. El soberano asirio se burla de la debilidad ajena, señalando la carroña en los desfiladeros y la huida de la infantería hitita. Las ilusiones se hacen añicos, la respuesta regresa a la tienda de Tudalilla como una sentencia de muerte inapelable. Tras las patrullas asirias gravita un silencio denso y amenazador. No es el silencio del miedo, sino el de una cuerda de arco tensada al límite. Un noble hitita, desde su plataforma, observa a través de la ranura de su casco la geometría impecable y pavorosa del enemigo. Miles de escudos forman una línea continua. El brillo del bronce afilado se funde en un solo muro resplandeciente. Los soldados de Ashur no gritan ni golpean sus escudos, simplemente esperan. El aristócrata hitita siente ese poder implacable y un sudor frío le entumece los dedos mientras aprieta las riendas de cuero. Al mismo tiempo, en el puesto de mando asirio, se lleva a cabo una impartición de órdenes breve y extremadamente seca. No hay discursos inspiradores sobre la gloria militar, solo un cálculo logístico frío y despiadado. Los comandantes de centuria escuchan con atención a su agresivo monarca. La orden es clara y absolutamente cruel: no tomar prisioneros entre la élite hitita. La aristocracia del viejo mundo ya no posee valor político ni financiero para la nueva potencia. Sus cuantiosos rescates ya no le importan a nadie. Ashur necesita un triunfo sangriento que paralice a todos sus vecinos. Los comandantes asienten en silencio. Una confianza codiciosa y calculadora brilla en sus ojos. Entienden perfectamente la anatomía de la carnicería que se avecina. Saben con precisión que las pesadas plataformas de madera de los hititas no podrán maniobrar libremente en el terreno pedregoso e irregular de Nirilla. Los oficiales regresan rápidamente a sus unidades. Dan órdenes tajantes a la infantería pesada: clavar las lanzas largas directamente en los jarretes de los caballos, derribar a los torpes aristócratas al suelo usando ganchos, matar metódicamente, matar rápido. Está categóricamente prohibido romper la formación para perseguir objetivos individuales. Esta directiva implacable corta definitivamente cualquier vía de retirada. Un fatalismo brutal empuja a decenas de miles de hombres unos contra otros. Los pesados carros de guerra se alinean para lanzarse a su ataque frontal suicida. Ese ataque frontal suicida comienza con un rugido ensordecedor. Las pesadas plataformas de combate arrancan en un frente cerrado. Los caballos, agotados por la sed, relinchan frenéticamente bajo los azotes de los largos látigos. Las gruesas ruedas de madera golpean con estruendo contra la roca irregular. Siglos de doctrina militar de Hati se lanzan en una sola carga ciega. La tierra tiembla perceptiblemente bajo miles de cascos. Un espeso polvo amarillo oculta instantáneamente el sol. Los aristócratas, con sus armaduras de escamas, levantan las lanzas. Su cálculo táctico es sumamente arcaico. Alcanzar la velocidad máxima, incrustar una masa colosal de madera y bronce en las filas de infantería, pisotear a los portaescudos y romper la formación perfecta mediante pura fuerza cinética. Pero el terreno implacable destroza este plan antes del primer contacto entre los ejércitos. El suelo, surcado por profundas grietas,
no perdona las altas velocidades. Los animales debilitados resbalan en los peñascos. El estrecho espacio del valle no permite desplegar un frente amplio. Las tripulaciones se ven obligadas a desplazarse hacia el centro, amontonándose en grupos densos e incontrolables. Los ejes macizos se traban entre sí con el crujido seco de la madera rompiéndose. La inercia del impacto se disipa. Hacia el mediodía del año 1237 a.C., la antigua superpotencia comete su error táctico fatal. El carro de élite, totalmente carente de maniobrabilidad, se convierte instantáneamente en un blanco inmóvil. La ola de orgullo hitita choca con un estruendo nauseabundo contra el muro de escudos asirios. No hay ruptura. La infantería pesada de Ashur absorbe con frialdad el impacto debilitado. Dan un paso atrás sincronizado, amortiguando la inercia, y cierran filas herméticamente, sin prisas, sin duelos de honor, solo un mecanismo implacable de aniquilación. La primera fila sostiene con firmeza los gruesos escudos de cuero de cuerpo entero. La segunda fila lanza estocadas cortas y matemáticamente precisas, con lanzas largas desde detrás de la cobertura. Los infantes no apuntan a los torsos blindados de los nobles, golpean metódicamente los puntos más vulnerables, las patas de los caballos de guerra. Los animales heridos se desploman con un relincho salvaje, bloqueando el avance de las filas traseras. Las plataformas de madera se vuelcan con estrépito, aplastando a sus dueños. Un auriga hitita anónimo tira desesperadamente de las riendas. Está completamente sordo por el estruendo de la madera y el choque del metal. El polvo asfixiante se le mete en la nariz. Ve directamente frente a él un muro infranqueable de escudos enemigos. Intenta girar bruscamente la plataforma hacia la derecha. Es imposible. Por la izquierda, a gran velocidad, embiste un carro vecino que ha perdido el control. Por detrás, los suyos presionan a ciegas. La ratonera de piedra se ha cerrado definitivamente. Un instante después, la punta facetada de una lanza enemiga atraviesa fácilmente el costado de madera de su carro. El bronce frío asesta un golpe preciso y fatal. Los arqueros asirios comienzan su labor sistemática. El cielo se oscurece por miles de flechas que caen simultáneamente. Disparan en parábolas densas sobre la enorme acumulación de carros atrapados en el caos. Los aristócratas hititas están encerrados a muerte en la trampa que ellos mismos crearon. Las costosas armaduras no los salvan del bombardeo masivo desde arriba. El metal afilado atraviesa sin piedad los petos de escamas. El orgullo de una gran nación, forjado durante siglos en los salones de Hattusa, es aniquilado de forma rutinaria sobre las piedras sucias de Nirrilla. No hay rastro de la valentía cantada en los mitos, solo polvo, olor a sudor y el funcionamiento incesante de la máquina de muerte asiria. Este choque deja al descubierto brutalmente el abismo doctrinal entre dos mundos completamente diferentes. El costoso y caprichoso sistema militar de los hititas resulta absolutamente impotente ante la infantería de nuevo tipo, masiva y fanáticamente disciplinada. Los lanceros asirios comienzan a avanzar lentamente. Paso, estocada de lanza, paso, corte corto de espada. Con frialdad, derriban a los aristócratas supervivientes al suelo, usando ganchos de bronce con mangos largos. Las pesadas armaduras de placas no permiten que los caídos se levanten rápido. La severa orden de Tukulti-Ninurta I se cumple con una precisión aterradora. Hoy no se toman prisioneros. Pocas horas después de iniciada la batalla general, el otoño del año 1237 a.C., registra el colapso irreversible de la antigua hegemonía. Detrás de los escuadrones que se retuercen en agonía, la infantería de apoyo hitita permanece en filas irregulares. Son milicianos agotados por la sed y extremadamente debilitados. Con un miedo creciente, observan cómo su invencible guardia real se convierte en una estadística seca para los archivos ajenos. Escuchan claramente los estertores agónicos de sus comandantes. La ilusión de la invulnerabilidad absoluta del imperio se desmorona físicamente ante sus ojos. Un pánico ciego y devorador se apodera instantáneamente de las filas traseras. Los campesinos movilizados y los mercenarios arrojan en masa sus pesados escudos de madera. Nadie intenta auxiliar a la élite que perece. Las armas caen con un clamor inútil sobre las piedras calientes.
La formación se deshace en el polvo mucho más rápido de lo que la vanguardia asiria tarda en llegar a ella. Una masa enorme de infantería da media vuelta en un solo impulso y huye ciegamente, pisoteando sin fuerzas a sus compañeros caídos. El instinto de conservación borra por completo los últimos restos de disciplina militar. El frente se ha desplomado totalmente. La poderosa máquina de guerra de Hati deja de existir en un instante como mecanismo organizado, demostrando que cualquier vieja hegemonía termina por quebrarse bajo el peso de su propia huida frenética. Bajo el peso de esta huida masiva, los flancos del ejército hitita, antes inexpugnables, terminan de colapsar. Los portaescudos asirios, con un rugido rítmico y sordo, rompen las debilitadas líneas de defensa. La resistencia está completamente quebrada. La infantería de Ashur ya no mantiene la formación monolítica. Los comandantes dan la orden corta de limpiar el altiplano pedregoso. Las filas rígidas se dividen instantáneamente en binomios de combate móviles y extremadamente eficientes. Avanzan metódicamente, persiguen a los que huyen. El bronce asesta golpes precisos y fatales en las espaldas de los que se retiran. Cortan con frialdad cualquier vía de escape. El estrecho valle se llena rápidamente de polvo espeso, gritos y el choque del metal. El gran ejército de Hati, invencible durante siglos, deja de existir definitivamente. Se convierte en una gigantesca y caótica multitud de víctimas. Mientras los restos de los cuerpos hititas destrozados buscan desesperadamente refugio entre las rocas ardientes, en el centro del enorme campamento se desarrolla el final de una catástrofe personal. Aquí se alza la lujosa tienda real. Tudalilla IV permanece inmóvil en la entrada. Escucha el estruendo creciente y aterrador de la derrota. Ve a los guardias de su escolta personal huyendo. Las ilusiones se han hecho añicos. No hay salvación. Los antiguos dioses callan. El gran rey toma la única decisión, la más vergonzosa de toda su vida. Arroja sus insignias de poder sobre el suelo cubierto de ricas alfombras. Abandona el tesoro estatal. Traiciona su propio ejército que se desangra. El soberano de un imperio inmenso salta a un carro ligero. Los guardias empujan brutalmente a los nobles heridos que suplican ayuda. El auriga azota con furia los caballos frescos, conservados milagrosamente en la retaguardia. El carro se aleja velozmente del campo de batalla por un estrecho sendero de montaña. Tudalilla huye. Las ruedas de madera saltan con estrépito sobre las piedras afiladas. Este arranque desesperado y cobarde salva su vida física. Pero esta misma huida deshonrosa destruye para siempre la autoridad sagrada de la monarquía hitita. El gobernante que abandonó a su ejército para ser despedazado deja de ser una divinidad. Se convierte simplemente en un hombre asustado y roto. Al final de este día terrible del año 1237 a.C., las vanguardias asirias entran sin resistencia en el campamento hitita. Ya no hay defensores aquí. Solo quedan sirvientes abandonados, animales mutilados y las riquezas colosales de la vieja superpotencia. Comienza un saqueo metódico y calculado. Los soldados de Ashur no caen en el pillaje descontrolado. La disciplina se mantiene impecable incluso durante el gran triunfo. Trabajan según un plan preciso. Agrupan a miles de prisioneros capturados en columnas largas y densas. Atan con fuerza las manos de los hombres con gruesas correas de cuero. Los aristócratas hititas que sobrevivieron milagrosamente al ataque frontal ahora están sentados dócilmente sobre la tierra pisoteada. Sus costosas corazas han sido arrancadas. Sus rostros están cubiertos de polvo gris. Sus ojos están absolutamente vacíos. Los pesados cofres de cedro del tesoro real son reventados con golpes cortos de hacha. Lingotes pesados de plata caen al suelo con un tintineo sordo. Los intendentes asirios inspeccionan con aire profesional las plataformas de combate intactas. Cuentan los caballos de raza, verificando las marcas de los linajes. Lo que ayer era el arma temible del hegemón se convierte instantáneamente en inventario ordinario. La máquina logística de Asiria pasa sin esfuerzo del modo de aniquilación al modo de inventario total. El botín capturado es verdaderamente colosal. Es capaz de financiar sin interrupciones nuevas campañas de conquista durante décadas. El colapso del viejo mundo paga generosamente las guerras futuras de Ashur. Pero el proceso más sombrío se desarrolla fuera de las tiendas capturadas.
Al campo de batalla salen con paso diligente los escribas reales. Es el horror burocrático en su estado más puro. Llega el momento de la matemática seca. Los escribas sostienen en sus manos trozos de arcilla húmeda y estilos de madera afilados. Caminan tranquilamente entre las filas de enemigos abatidos. Los soldados asirios realizan su tarea espantosa pero habitual. Cortan metódicamente las cabezas de los comandantes muertos. Apilan estos trofeos macabros en pirámides geométricas y perfectas. Sin emociones innecesarias, sin furia salvaje, solo un registro estatal frío y rutinario. En este crepúsculo de finales de otoño del año 1237 a.C., un funcionario asirio anónimo permanece impasible junto a una de esas pirámides. No nota el olor pesado. No mira los rostros de los vencidos. Solo le preocupa la precisión ideal de las listas. Hace muescas breves y secas sobre la arcilla blanda. 1, 50, 100, 200. Cada marca presionada significa el fin físico de un antiguo linaje aristocrático. Cada señal registra con frialdad la muerte de un comandante. El orgullo militar de un estado inmenso se transforma de manera ordinaria en columnas secas de números. Los archivos de los vencedores se llenan rápidamente con nuevos documentos. En ellos no hay ni una palabra sobre heroísmo o valentía. Carecen por completo de compasión. Solo registran el resultado material puro y verificable de la batalla de Niriyá. Miles de esclavos vivos, cientos de carros intactos, toneladas de cobre de calidad. Estas tablillas cocidas se convierten en la lápida más sólida para las ambiciones globales de Hattusa. La hegemonía de siglos toma finalmente la forma miserable de una lista de inventario. Y ahora, este catálogo interminable de recursos capturados espera sumisamente la mirada evaluadora del triunfador cruel. La mirada evaluadora del triunfador cruel se desliza lentamente por las filas interminables de los vencidos. El rey de Asiria, Tukulti-Ninurta I, recorre despacio las llanuras de Niriyá cubiertas de polvo gris. Sus pesadas sandalias de cuero aplastan las armas hititas abandonadas. Pisa la tierra que ahora le pertenece incondicionalmente solo a él. No pronuncia discursos grandilocuentes ante sus soldados agotados. Estudia los trofeos obtenidos de forma fría y metódica. El señor de Ashur se detiene ante la multitud de miles de prisioneros de guerra hititas maniatados. Es la antigua élite. Son los músculos de un imperio que alguna vez fue absolutamente invencible. Ahora son simplemente un recurso gratuito y desechable para la construcción grandiosa de los nuevos y macizos templos asirios. El rey da una orden corta, matemáticamente calculada. Nada de ejecuciones públicas ejemplares. Nada de destrucción física sin sentido de mano de obra valiosa. Ordena llevar a cabo el procedimiento masivo y aterrador de privar a los prisioneros de la luz. En el altiplano pedregoso se encienden apresuradamente cientos de hogueras ardientes. Los punzones de bronce se calientan hasta ponerse al rojo vivo. Miles de hombres jóvenes y físicamente fuertes perderán la visión para siempre bajo el contacto del metal incandescente. Es un cálculo político frío y pragmático. Un hombre cegado no podrá volver a empuñar una espada corta. No podrá organizar una rebelión armada exitosa en un campo de esclavos aislado. Nunca encontrará el camino de regreso a su hogar a través de los páramos sirios calcinados. Los prisioneros mutilados harán girar a ciegas y dócilmente las pesadas piedras de molino. Cargarán bloques colosales de basalto hasta el fin de sus días bajo el control vigilante y cruel de los capataces. Los esclavos ciegos se convierten en el cimiento más confiable de la nueva hegemonía mundial absoluta. Mientras el aire ardiente sobre el valle se llena con el olor a carne quemada y gritos sordos de desesperación, una onda de choque invisible sacude los cimientos de los palacios más protegidos de todo el Medio Oriente. El impacto geopolítico del desenlace catastrófico de la batalla general se propaga mucho más rápido que los caballos de los mensajeros más veloces. En el caluroso valle del Nilo, el poderoso faraón de Egipto escucha en silencio el informe seco de su avanzada de inteligencia. En la lejana Mesopotamia, los reyes babilonios releen nerviosos los despachos urgentes en escritura cuneiforme. La reacción de los vecinos resulta absolutamente cínica. Ninguna compasión por el gigante caído. Las antiguas alianzas estratégicas se desintegran instantáneamente en polvo fino. Los escribas en Tebas y Babilonia reescriben apresuradamente los textos de los tratados internacionales.
borran metódica y despiadadamente el nombre del gobernante de Hatti de las tablillas diplomáticas cocidas. Los aliados que ayer juraban lealtad se niegan de inmediato a enviar grano, caballos de raza y el escaso bronce, la parte perdedora. El viejo mundo se doblega de forma pragmática y rastrera ante la nueva y aterradora potencia. Nadie desea interponerse en el camino de la impecable infantería asiria. Babilonia y Egipto prefieren iniciar de inmediato un comercio lucrativo con el vencedor. Demuestran gráficamente que la catástrofe política a gran escala de unos siempre se convierte en el capital inicial ideal para las ambiciones imperiales de otros. Al mismo tiempo, en el otro extremo del continente fracturado, se desarrolla el final silencioso y vergonzoso de una tragedia personal. Tudhaliya IV regresa a sus dominios montañosos. Entra por las macizas puertas de piedra de Hattusa, no como un gran soberano. Se escabulle bajo el amparo de la noche como un fugitivo asustado y acorralado. En las calles empedradas y torcidas de la capital reina un silencio pesado, de muerte. Las mujeres no arrojan flores bajo los cascos de sus caballos cansados. La nobleza no sale a las plazas amplias a recibir a su monarca. El gobernante ha vuelto a casa con la marca imborrable de la cobardía. Al abandonar a su ejército que se desangraba para ser despedazado por los asirios, socavó para siempre la autoridad sagrada del poder supremo. Los leones de piedra siguen custodiando impasibles las entradas al espacioso palacio real, pero el imperio dentro de esos muros gruesos ya está muerto. La profunda pérdida de confianza activa un mecanismo de desintegración interna irreversible y acelerado. Los vasallos se niegan abiertamente a pagar el tributo anual en plata. Las provincias ricas y distantes preparan apresuradamente rebeliones armadas. El Estado gigantesco comienza a desmoronarse rápidamente en pedazos. Surge una realidad política completamente nueva y extremadamente cruel. Asiria se convierte en el soberano indiscutible de todo el Medio Oriente. El largo final de la era de grandeza de siglos de Hatti se paga por completo con la derrota impensable de su élite militar. El control total sobre las rutas estratégicas del cobre pasa para siempre a las manos firmes de Ashur. El sistema circulatorio de la Edad del Bronce ahora alimenta exclusivamente a las fábricas de armas asirias. La doctrina militar obsoleta de los carros pesados y absolutamente torpes cede definitivamente su lugar a la eficiencia matemática implacable de la formación de infantería. Tukulti-Ninurta I le demostró a todo el mundo antiguo una verdad amarga. Es imposible detener un mecanismo de aniquilación perfectamente ajustado solo con ilusiones y recuerdos de antiguas grandes victorias. La historia dicta sus leyes frías y absolutamente imparciales sobre el cambio de épocas. Ninguna gloria pasada, ningún muro grueso de basalto ni rituales místicos de muchos días son capaces de salvar a un estado estancado de una fuerza nueva y hambrienta. El precio de la ceguera geopolítica siempre se mide en miles de destinos destrozados y territorios perdidos para siempre. El imperio hitita se negó rotundamente a creer en su propia mortalidad histórica. Intentó sostener un viejo mundo que se desintegraba, apoyándose tercamente en un orgullo estorboso, y fue pisoteado sin piedad por el paso de marcha ajeno. La historia no perdona en absoluto la rigidez intelectual y táctica. Un imperio que confía en méritos antiguos en lugar de adaptarse con dureza a las nuevas realidades de la guerra total, inevitablemente se convierte en cenizas. Díganme, mirando las cenizas de las ambiciones hititas, ¿se aferrarían ustedes a tradiciones obsoletas esperando un milagro o aceptarían las reglas crueles de la nueva era de hierro y sangre?